estás? Qué gusto verte de nuevo. Ha pasado mucho tiempo. Sí, bastante. Pero siempre, siempre es muy bonito poder verte de nuevo. Cuéntame. Sí, lo sé, tal vez no esperabas verme de nuevo tan pronto, pero me enteré que estabas en el lugar y dije, bueno, ¿por qué no voy a buscarla? Y te encuentro aquí, dormida en el parque, muy tranquila. Y tal vez, quise ser un poquito como de guardián para cuidarte. No vaya a ser que alguien intente robarte la espada o el libro que tienes contigo. ¿Cómo has estado? ¿Todo va bien? Oí que hubo una celebración de Año Nuevo muy interesante. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Yo he tenido muchas aventuras. Casi regreso hacia el Arium, pero antes de aceptar el regreso dije, me gustaría que la aventurera pudiera venir conmigo. De pronto te gustaría conocer los bosques en los que crecí y en los que entrené también. Incluso si deseas, puedes entrenar con maestros elfos muy habilidosos. Si quieres, claro está, te puedo dejar esa opción. Y bueno, lo postergué y aquí estoy. Sin buscarte te encontré. Igual, es una invitación que puedes esperar si de pronto tienes alguna aventura pendiente y necesitas alguna compañía. Bueno, tú y yo trabajamos bien. La primera vez que sobrevivimos a unos goblins y una manada de lobos fue épica. Desde ese momento supe que eras una guerrera. Ah, ¿qué he hecho yo? Bueno, debo decir que he estudiado mucho. De hecho, en un mercado encontré esta bitácora. Me pareció muy, muy bonita. Quien me la vendió, o bueno, quien me la regaló, dijo que tenía magia y que estaba enfocada en las personas que les gusta conocer del mundo y escribir en ella curiosidades. Fue como si me llamara. Así que ahora es mi bitácora personal. Y he anotado muchas cosas, sobre todo de plantas, de aromáticas, de todo tipo de cosas, ¿sabes? Porque, mira, hemos tenido muchas aventuras, pero hemos tenido mucha suerte de que, bueno, no resultáramos heridos o algún hongo extraño nos envenenara. Así que dije que tal vez con este conocimiento podríamos tener aventuras un poco más seguro. O incluso si encontramos a alguien en el camino. Si encuentro a alguien en el camino, podría ayudarle. ¿Quieres oír lo que he descubierto y aprendido? Bueno, sí, claro. Yo feliz. Muy bien. Mira, descubrí que las plantas y algunas partes de árboles tienen propiedades muy diferentes y que pueden cambiar o pueden ser alteradas según cómo las trates. Ok, esto lo tengo de hecho en otro libro. Aún tengo varios libros que estoy estudiando. Encontré esto. Entonces, si tienes por ejemplo una planta o partes de una planta, la parte o la raíz va a cambiar si la usas en infusión
o en decocción. Además de, bueno, aceites medicinales, zumos, vinos medicinales, maceración, hay muchos. Pero me he estado centrando mucho en los que son infusión y decocción. Bueno, entonces, tenemos que la infusión es hervir agua durante 5 minutos y luego se aparta del fuego, se añade la parte de la planta que se va a utilizar según las propiedades que desees, se tapa y se deja reposar unos minutos, es decir, que deja que se enfríe naturalmente. También este libro dice que la infusión, una vez hecha, no debe hervirse. Se suele preparar con las partes jóvenes de la planta como hojas, flores y semillas, ¿cierto? Esa es la infusión. Y la decocción dice que es el proceso por el cual la planta se hierve en agua durante un periodo de tiempo determinado, que pueden ser 5 minutos o más. Se usa este procedimiento con las partes más duras, como la corteza, las hojas coriáceas, raíces y tallos. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, con jengibre, que es un poquito más dura, ¿cierto? Tal vez la puedes usar en decocción, o si rayas el jengibre y lo vuelves más delgado, lo puedes usar en infusión. Todo depende más de las propiedades que quieras de la planta. Entonces, querida aventurera, según eso, lo que he descubierto es lo siguiente. La albahaca, si la usamos en infusión y tomamos 4 pocillos diarios al día, ayuda a aliviar el dolor de cabeza, a regular, a, regular los ciclos mensuales femeninos. Sí, los ciclos naturales femeninos. También ayuda a las afecciones de los riñones y de la vejiga. ¿Ok? Esa es la albahaca. Encontré que el cidrón en infusión, ¿cierto? También sirve como calmante. El jengibre, el que te decía ahorita, es muy bueno para el colesterol, para la digestión, para fiebres altas, activa el sistema inmunológico. Y si empiezas a combinar estas raíces y estas propiedades con otras plantas y otros elementos, como la caléndula, por ejemplo, es muy bueno para la desinflamación del colon. Mira, una vez tenía un compañero que no podía tomar leche porque, digamos que hacía que las misiones de sigilo fallaran. Sí, y bueno, pero teníamos a alguien en el grupo que le dio algo, tal vez fue jengibre, y bueno, todo se solucionó hasta que cayó en una trampa. Era una buena persona, pero bueno. La manzanilla. La manzanilla dice que sirve para problemas estomacales, espasmos, gastritis, cólicos, antiinflamatorio, calmantes, antialérgicos. También hay propiedades para el orégano, el romero, la ruda. Siento que igual me falta información. Bueno, eso simplemente significa una cosa. Debo ir a la biblioteca. Hay información que me falta acá. ¿Por qué no la anoté? Tal vez por la emoción del momento. No lo sé. Pero bueno, dice que el orégano sirve para la epilepsia, también es broncodilatador, ayuda para el control de la faringitis, la sinusitis, amebas, es antiinflamatorio y expectorante. Muy interesante cuando estamos en diferentes climas y ambientes. El romero, de hecho, me
habló de esto un enano que conocí y tenía mucho cabello. Yo sé que usualmente tienen cabello, pero era el único en toda la aldea que tenía un cabello impresionante, tal vez hasta más largo que el mío. Y me dijo que usaba romero. En decocción, con ortiga y albahaca, evitaba la caída del cabello. No sé si tal vez esa aldea tenía algo con la calvicie, pero era el único enano que tenía un cabello muy bello. Y me dijo que no solo con eso evitó que se le cayera, sino que también con sábila, ortiga y albahaca en infusión, recuerda que es diferente la infusión a la decocción, sirve para engrosar el cabello. Si alguna vez conoces a alguien que necesita esto, ya sabes, romero en decocción e infusión. También en otras aplicaciones que tiene el romero, es bueno para aliviar el asma, las fiebres continuas, el catarro crónico, es broncodilatador también. El colesterol alto es cicatrizante, sedante y antioxidante. Eso solo el romero. También, déjame ver cuál podría ser interesante. Mira, la ruda. En infusión de 3 brotes tiernos en 1 litro de agua y tomando 3 pocillos al día, sirve contra vértigo, dolor de cabeza y cansancio y debilitamiento en general. También es bueno para la congestión estomacal, para... bueno, y si se le agrega manzanilla, ¿sí?, a la ruda, sirve para el tratamiento de la jaqueca, para problemas de migraña. A veces en medio de una exploración llegan esos dolores de cabeza y bueno, y hay mucho más, hay mucha información de plantas que aún no tengo toda, pero que créeme que voy a hacer que esta bitácora tenga no solo ese conocimiento de mi día a día, sino también de eso nuevo. Lo siento, creo que hablé demasiado. Pero por favor, ya sabes cómo soy cuando me emociono con un tema. ¿Qué aventuras te esperan ahora? No, un momento. Antes de ver al futuro, ¿por qué no me cuentas un poco de las aventuras que has tenido? Sé que has viajado por muchos terrenos, has conocido muchas nuevas personas. Me han hablado de un par de personas nuevas que han estado en tu grupo y la verdad me gustaría mucho poder conocerles algún día. Sé que vienen de lugares totalmente exóticos. Y viendo que estás en una sola pieza, estás bien, te ves espectacular, diría que entonces son muy buenos compañeros, protectores. Cuéntame. Sí, en serio, quiero saber. Dime cómo ha sido tu aventura cuando nos separamos.